esta sinagoga del IV siglo después de Cristo, conocida como la Sinagoga Blanca, construida sobre las ruinas o los restos de la sinagoga de Jesús, que se encontraba en la parte de abajo. Esas piedras negras que vemos ahí son algunas de esas rocas, sin duda, rocas de lo que era en tiempos de Yeshua la sinagoga, donde él enseñó en esta aldea de Capernaum. Y sobre las ruinas o los restos de esa sinagoga de tiempos de Yeshua se construyó esta sinagoga de piedras blancas del IV siglo, una sinagoga espectacular, muy bien conservada en comparación a otras sinagogas de la época. Y es desde esta sinagoga que grabaremos nuestro estudio del día de hoy en el nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Grabaremos en esta aldea de Capernaum, en estas ruinas de la sinagoga, el estudio de las letras rojas, las palabras de Yeshua en rojo. Y a través de este estudio, del capítulo 12, podemos entender las causas por las cuales esta aldea fue destruida, por las cuales esta nación fue juzgada, y todo con el propósito de que no nos vuelva a suceder lo mismo. Que no caigamos en el mismo error de la religión, que se apartó de la palabra de Dios, que se hicieron como odres viejos, y que a pesar de que tenían infinidad de sacrificios para Dios, infinidad de obras que querían hacer para honrar a Dios, en realidad, como dijo el profeta Isaías, muchos de esos sacrificios, muchas de esas obras eran doctrinas y tradiciones de hombres. Muchos de esos sacrificios que se ofrecían en el templo en Jerusalén y muchas de las obras que se ofrecían dejaron de considerar el aspecto más importante de la Torah, que es la misericordia, la compasión, el amor. Así que al ver las ruinas de esta sinagoga, es mi oración que consideremos las palabras de Yeshua. Consideremos que Él quiere misericordia y no sacrificio, y que entendamos que la misericordia triunfa sobre el juicio. Desde las ruinas de la sinagoga en Capernaum, vámonos a nuestro estudio del día de hoy. Y bueno, para el estudio del día de hoy voy a tomar mi lugar en esta sinagoga y me voy a transportar en el tiempo y simplemente me voy a sentar como cualquier otro estudiante de las Escrituras que se reunían aquí en esta sinagoga en el día de reposo y que venían a este lugar sagrado a sentarse y a considerar lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas. Estas son las bancas originales donde la gente se sentaba, y desde aquí sentados pues hacían las oraciones, los cantos, y también escuchaban la lectura de la Torah. Aquí en la parte del frente siempre había lo que se conoce como un cofre sagrado, un mueble que contenía los rollos de la ley, los rollos de la Torah, los pergaminos donde estaba escrita la ley de Moisés, y había una mesa donde se colocaban esas escrituras,
y se hacía la lectura pública, se hacía la lectura en voz alta, y toda la gente que estaba ahí sentada en las bancas escuchaba la lectura de la ley. Así que cuando venía algún rabino importante o el rabino de la sinagoga, pues eran los encargados de dar lectura a las escrituras de la Torá, de los profetas, y pues se hacían comentarios al respecto, y el pueblo que se sentaba aquí a escuchar las palabras, que se reunía cada Shabbat, cada día de reposo, pues simplemente trataban de poner en práctica lo que estaba escrito. De manera que en este mismo lugar, en la sinagoga que está por debajo de esta, que fue construida en el IV siglo, desde este mismo lugar, sin duda, en muchas ocasiones Yeshua hizo la lectura de la ley y los profetas. Desde este lugar se escuchó su voz dando lectura a los profetas, interpretando lo que está escrito en la ley de Moisés. Y a pesar de que esta sinagoga está en ruinas, y esta aldea está en ruinas, y esta nación fue destruida y dispersada entre las naciones, una vez más, en estos últimos tiempos, vemos la restauración del pueblo de Israel y esas palabras que permanecen y permanecerán por los siglos de los siglos. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Así que me voy a sentar yo aquí como cualquier otro estudiante y les voy a invitar a ustedes a que se sienten conmigo y que simplemente abramos las escrituras y nos enfoquemos a las letras en rojo, lo que nuestro maestro nos enseña acerca de la esencia de las escrituras y de su amor. Vámonos al estudio del día de hoy. Bueno, pues ahora sí vámonos al capítulo 12 del Evangelio de Mateo en las letras rojas. Y estoy aquí sentado en primera fila de estas bancas de la sinagoga de Capernaum. En primera fila, no como el ejemplo que puso Yeshua de aquellos escribas y fariseos que anhelaban las primeras filas en las sinagogas, no con el propósito de obtener reconocimiento, sino con el propósito de ser de los primeros en escuchar. Si hubiese yo estado en aquella época, me hubiera encantado sentarme en las primeras filas, pero para escuchar a aquel que hacía la lectura de la Torá y de los profetas desde este lugar. Así que vamos allá al capítulo 12 de Mateo. Mateo capítulo 12. Dice: en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, y aquí vienen las letras rojas: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Padre, yo te ruego por todos aquellos que están recibiendo la revelación de la Torá, de la ley de Moisés, el entendimiento de que la ley de Moisés no está abrogada. Te estoy rogando por multitudes de ovejas de la casa de Israel y de la casa de Judá que están volviendo a la fe, que no sabían que eran parte del pueblo de Israel y que están volviendo al pacto y están comenzando a obedecer tus mandamientos con todo su corazón. Te ruego porque pongas un espíritu de obediencia en nosotros
pero un espíritu de obediencia correcto, un espíritu correcto, Señor. No un espíritu legalista. Líbranos del espíritu legalista, ayúdanos a entender el espíritu de la ley y el espíritu de esto que está enseñando Yeshua aquí, que nos va a librar de lo que le pasó a esta generación, que su sinagoga fue destruida, de lo que le pasó a la generación en la época de Yeshua, cuyo templo también fue destruido, y justamente por esto, por haber olvidado el aspecto más importante de la Torah. En el nombre de Yeshua, Padre, amén. Así que bueno, pues aquí viene este grupo de fariseos que comienzan a cuestionar a Yeshua por el mal comportamiento desde su perspectiva de los apóstoles, por estar arrancando espigas, frotándolas para comer. Y esto es un pasaje que no tenían un entendimiento de lo que era el judaísmo en la época de Yeshua, podía confundir, y es lo que ha sucedido en círculos cristianos, al confundir el día de reposo, las leyes de Moisés con respecto al día de reposo, con las leyes orales, la tradición oral, la tradición del pueblo de Israel con respecto a cómo observar el día de reposo. Aquí los discípulos no están transgrediendo ninguna ley en relación al día de reposo de la ley de Moisés escrita. Lo que sí están transgrediendo es la interpretación del día de reposo, la interpretación de la ley del día de reposo, por parte no de todos los fariseos, sino de un grupo específico de fariseos. Aunque los fariseos era una secta, así como estaba la secta de los celotes, de los esenios, de los saduceos, etc. La secta de los fariseos no tenían una interpretación exclusiva o única de la ley de Moisés. Tenían diferentes interpretaciones, había diferentes escuelas de interpretación dentro de la secta de los fariseos, y había la escuela más rígida, más inflexible en la observancia de la ley, y también había otra escuela que era un poquito más flexible. Entonces aquí podemos notar que sin duda los que estaban aquí cuestionando a Yeshua y a sus discípulos eran los de la escuela rígida, los de la escuela más legalista de la interpretación de la Torah, que no, una vez más, no estamos hablando de un mandamiento escrito, porque en ninguna parte de la Torah está prohibido en día de reposo cortar espigas y comer espigas, no está prohibido eso, sino que era más bien la tradición, una tradición que especificaba ciertas tareas de trabajo prohibidas para el día de reposo, como cortar, como frotar, lo que estaban haciendo los apóstoles, y es en base a estas tradiciones que están cuestionando a Yeshua. Pero Yeshua les pone un ejemplo y les muestra un precedente histórico en el que incluso se pasó por alto momentáneamente la obediencia literal a la letra de la ley. En el caso de David, cuando pues llegó muy hambriento ahí al tabernáculo con sus hombres de guerra, y pues estando a punto de morir, se les permitió comer del pan sagrado, del pan de la presencia, del pan de la proposición, que solamente era permitido a los sacerdotes. Entonces ahí Yeshua muestra un precedente histórico en el cual Dios permitió esa situación. Dios autorizó que David y sus hombres comieran de ese pan exclusivo para los sacerdotes. ¿Qué trató de enseñar el Señor ahí? Dios lo que trató de enseñar es que el propósito de la Torah es traer vida. ¿Okay? De nada serviría un rey David y sus hombres muertos, sin la posibilidad de seguir guardando Torah, si se les prohíbe comer ese pan, y pues estaban en riesgo de morir, su salud estaba en peligro. Entonces, con eso Dios nos muestra cuál es el propósito de toda la Torah. El propósito de la Torah es el bienestar del ser humano, es la salud del ser humano, es la vida del ser humano. Por eso está escrito, haciendo estas cosas vivirás por ellas. No dice, haciendo estas cosas morirás por ellas. Incluso hubo una época en que se interpretó de manera equivocada el mandamiento de descansar en Shabbat. Hubo épocas en que había cierta confusión, sobre todo en tiempos de guerra. Tiempos de guerra en que los ejércitos extranjeros sabían que el pueblo de Israel tenía el mandamiento de reposar en día de reposo, entonces era justamente el día que escogían para atacar. Entonces, pues hubo ocasiones que literalmente el
miembros del pueblo por una interpretación errónea de las escrituras, se morían, dejaban que los mataran por no defenderse, por no hacer algo en día de reposo. Y esto después se corrigió, y esto después pues simplemente basándose en el mandamiento y en el principio de que haciendo estas cosas vivirás por ellas, entonces pues se determinó que la vida tiene precedencia sobre cualquier mandamiento de la ley. ¿Por qué? Porque la Torah tiene el propósito de traer vida. Entonces si el observar cierto mandamiento de la ley me va a matar, pues entonces eso va a evitar que podamos seguir guardando la Torah. Entonces aquí en este pasaje Yeshua les menciona un versículo que va a ser clave y va a ser el centro de todo este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, cuando dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué razón fue destruida esta sinagoga? ¿Por qué razón fue destruida la nación? ¿Por qué razón fue destruido el segundo templo en tiempos de Yeshua? ¿Por qué fue destruido el templo en Jerusalén? Aún en el judaísmo se conoce esto y se enseña que el segundo templo fue destruido por lo que se conoce como odio gratuito. Odio gratuito. ¿Qué quiere decir odio gratuito? Esto significa una actitud de odio, una actitud de amargura entre hermanos, por odiarse entre hermanos, porque no había amor, se perdió el amor, se perdió la generosidad, se perdió la calidez, se perdió la compasión, se perdió la misericordia unos con otros, que es el centro de los atributos divinos, es el centro del mensaje de las Escrituras. Se perdió este amor, esta compasión, esta misericordia, y se seguían guardando todos los demás aspectos de la Torah. Se seguían trayendo sacrificios al templo en Jerusalén, se hacían muchas obras de justicia, pero sin compasión, sin misericordia. La fe se convirtió en un sistema de leyes rígidas, frías, en las cuales se perdió la sensibilidad para la necesidad del ser humano. Y esa fue la razón por la que el templo fue destruido. Hubo un momento en que el profeta Isaías, aún ya desde el primer templo, el profeta Isaías habló diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Y también él mismo expresó que hubo un momento en que Dios estaba hastiado de sus sacrificios, de sus ofrendas. Es una y otra vez también lo que expresan los profetas, exhortando a los líderes de Israel de que Dios llegó un momento en que se cansó, se hartó de tantas ofrendas, sacrificios ahí en el templo en Jerusalén y enemistad entre hermanos. Es algo que entristece mucho, es algo que sin duda todos aquellos que tienen hijos saben a qué me estoy refiriendo. Si hay algo que es doloroso y desgastante para un padre, es ver a sus hijos peleando todo el tiempo, ver a sus hijos discutiendo, ver a sus hijos en contención. Eso es algo que duele mucho, eso es algo devastador para el amor y el cariño de un padre que anhela que sus hijos tengan amor los unos por los otros, se ayuden unos a otros. Y es justamente lo que estaba pasando aquí en este tiempo de Yeshua. Se estaban condenando unos a otros, se estaban criticando unos a otros, estaban todos compitiendo por ver quién guardaba mejor la Torah. Y este es uno de los peligros más grandes que existen en este movimiento de retorno a las sendas antiguas, en este movimiento de retorno a la fe de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Uno de los peligros más grandes que corre este movimiento, y también como testimonio a los cristianos, como testimonio a todos aquellos que aún no entienden este tema de las raíces hebreas, es una observancia de la Torah, o un énfasis en la observancia de la Torah, pero con un enfoque negativo, con un enfoque de arrogancia, con un enfoque de hacerle pensar a los que todavía no lo están haciendo como nosotros pensamos que lo estamos haciendo, se debe de hacer, de considerarlos como peores que nosotros, de considerarlos que nosotros estamos en una mejor posición que ellos, que nosotros somos mejores que ellos, y podemos caer en la actitud de aquel hombre fariseo que se golpeaba el pecho. Él no se golpeaba el pecho, dice que él oraba para sí mismo.
Él oraba para sí mismo diciendo, Padre, yo te doy gracias porque no soy como estos publicanos, mira, no soy como estos pecadores, estos que transgreden la Torá, mira, yo ayuno y yo doy diezmos y yo todo lo que él hacía. Estaba haciendo énfasis en lo que él hacía para Dios y estaba comparándose con los que desde su perspectiva eran peores que él. Sin embargo, Yeshua pone de ejemplo a un publicano, un cobrador de impuestos, alguien que estaba transgrediendo obviamente la Torá, pero que reconocía su bajeza espiritual, reconocía su pobreza y que se golpeaba el pecho y que le decía a su padre, Padre, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pobre pecador, yo reconozco que soy un pecador. Y esto es un acto que él tiene de arrepentimiento, de reconocimiento de su maldad, en el cual Yeshua dijo que él había sido justificado, que él se había ido justificado delante del Padre y no el otro. Y dijo que esto se debía a que aquel que se jacta será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, este movimiento de las raíces hebreas, esta comprensión que estamos teniendo, muchos que hemos salido del contexto cristiano y que venimos a la fe de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob y empezamos a guardar los mandamientos de la Torá, empezamos a guardar el Shabbat, empezamos a guardar las festividades bíblicas, empezamos a guardar todo lo que Moisés nos enseñó y entendemos que la ley de Moisés sigue vigente. Uno de los peligros que corremos es el de estos fariseos de la escuela de Shammai, de esta escuela rigurosa, de caer en el legalismo, de pensar que somos mejores que los demás, de empezar a cuestionar y a juzgar a otros discípulos de Yeshua, porque no están haciendo las cosas de acuerdo a nuestra interpretación de la Torah. Y con esto podemos caer en el riesgo de lo que el mismo apóstol Pablo dijo, no se juzguen los unos a los otros. Nadie juzgue al siervo ajeno. No somos nadie para estar juzgando, criticando a alguien que observa diferente la Torá de como nosotros la observamos. En ese caso tenemos que dialogar y tenemos que seguir el ejemplo que Yeshua siguió y que vamos a aprender en este capítulo. ¿Cómo predicar este mensaje de la restauración? ¿Cómo hacerlo? Vamos a seguir el ejemplo de Yeshua. Dice más adelante en el verso 9, dice, pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y bueno, aquí estoy en la sinagoga, aquí en Capernaum, dice, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Yeshua para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y una vez más, había una controversia en si sanar completamente a alguien, o solamente que era en caso de vida o muerte hacer algo, pero si no, dejarlo para el día siguiente. Había una controversia de interpretación. La escuela de Shammai decía, no, si alguien se enferma en día de reposo, pues hay que dejarlo, porque si se muere, pues bueno, era voluntad de Dios, ya Dios permitió que se enfermara a ese nivel en día de reposo, hay que dejarlo que se muera. Pero también estaba la escuela de Hillel que decía, no, hay que hacer todo lo necesario para sanarle, para salvarle la vida. Entonces aquí nos damos cuenta que no había una interpretación única del mandamiento del día de reposo y Yeshua simplemente está mostrando cuál es el espíritu de la ley del día de reposo. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Esta es la interpretación definitiva. Estas son las letras rojas e interpretación definitiva con respecto al día de reposo. Muchos que me preguntan, oye, ¿se puede hacer esto en día de reposo? ¿No se puede hacer esto? Hay infinidad de preguntas al respecto. Quiero que guardes en tu corazón estas palabras. Es lícito hacer el bien en día de reposo. Ya tú, a solas con tu Padre Celestial, define en tu corazón lo que es hacer bien en el día de reposo y sigue el espíritu de lo que está enseñando aquí Yeshua. Entonces dijo, aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Así que, pues, Yeshua sana en día de reposo. Yeshua nos enseña, es lícito hacer el bien en día de reposo. Es lícito sacar a una oveja del hoyo en día de reposo. Muchos podríamos caer en el legalismo, una actitud muy justa, según nosotros, de estar ahí
encerrados en nuestra casa o mejor en la sinagoga o en algún lugar diciendo, bueno, pues allá que se pierdan las ovejas perdidas, que se queden perdidas, yo estoy aquí muy cómodo guardando el día de reposo. Pero Yeshua dijo que cuánto más importante es un ser humano, una persona, que una oveja. Y si estaríamos dispuestos a sacar de un hoyo a una oveja, cuánto más deberíamos de hacer por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que bueno, pues continúa y ahora nos vamos al tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos al versículo 22 para tomar un poco de contexto. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y pues aquí, con tal de rechazar el mensaje de compasión de Yeshua, con tal de rechazar todo aquello que estaba desafiando sus legalismos, sus dogmas, sus doctrinas, su religiosidad, estos hombres ya caen en el absurdo de atribuirle a Yeshua poderes de Belzebú. ¿Quién era Belzebú? Bueno, Belzebú es una palabra que se hace de dos palabras en hebreo, que es Baal Zebub, que tiene que ver con el señor de las moscas. Era una deidad babilonia de aquellos tiempos, era una deidad que se le atribuían poderes sobre las moscas. Y se le llamaba el señor de las moscas. Hay todo un culto en relación a Baal Zebub de aquella época. Y estos líderes religiosos en su legalismo irracional, y esta es una de las maneras para darnos cuenta si estamos cayendo en una religión, en un legalismo. ¿Cuál es una de los síntomas de que nos estamos haciendo legalistas? Un síntoma de legalismo es la pérdida del sentido común, la pérdida de la lógica. Cuando tú dejas de actuar con sentido común, con lógica, con razón, entonces te estás haciendo una persona religiosa. Y por eso hay mucha gente que rechaza la religión, porque considera que los dogmas, que la religión, el legalismo es hacer como algo que se conoce con el nombre de suicidio intelectual, es dejar de pensar, adoptar principios e ideas absurdas en contra de toda razón humana, de toda lógica, de toda conciencia, por abrazar ideales y principios religiosos absurdos. Y es exactamente lo que les estaba pasando a estos hombres. Con tal de defender su legalismo, su religiosidad, le dijeron a Yeshua que estaba destruyendo el dominio de Satanás con poderes de Satanás. A lo cual Yeshua les dice, eso es un argumento ridículo, absurdo. ¿Cómo puede permanecer una familia si se está peleando entre sí? ¿Cómo puede permanecer un reino si se está peleando por dentro? Eso es imposible. Ningún reino, ninguna nación, ninguna familia puede subsistir si se están peleando entre ellos, si están destruyendo dentro de ellos. De la misma manera, ¿cómo puede ser que yo esté destruyendo a Satanás con el poder de Satanás? Y les dice aquí mismo, dice, y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aquí, bueno, pues esta es una traducción del griego. Si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Entonces, en esta traducción al español, basándose en un manuscrito griego, habla de que, bueno, pues sus hijos
una referencia también a los discípulos de estos fariseos que lo están acusando. Era común la práctica de liberación de demonios. En aquella época era común estar expulsando demonios. Hay acontecimientos ahí en el libro de los Hechos que se nos mencionan actos así. Había unos hijos de un tal Esceva que echaban fuera demonios, que mencionaban a Jesús, el que predica Pablo. Y bueno, pues está ese acontecimiento chistoso en que dicen que los demonios les dijeron a Jesús y a Pablo: conocemos, pero ustedes quiénes son. Y dice que ahí los golpearon y los enviaron desnudos. Entonces, bueno, vemos que la práctica del exorcismo, de estar liberando demonios, era algo común de aquella época. Y Yeshua les dice: bueno, pues si yo los estoy echando fuera, entonces sus hijos, una referencia tanto puede ser a hijos físicos, pero también discípulos, ellos, ¿cómo es que lo están echando? O sea, ellos serán sus jueces, es decir, hablen con sus hijos y sus discípulos, los que se dedican a la liberación de demonios, les van a decir que esto es ilógico, les van a decir que es imposible echar fuera demonios o destruir el reino de Satanás con los poderes de Satanás. O sea, ellos mismos les van a decir que sus argumentos son absurdos, son ridículos. Eso es una posibilidad si consideramos que es correcta esta traducción al español del manuscrito griego. Sin embargo, en el manuscrito hebreo, conocido como Shem Tov, que hemos estado mencionando en estos estudios, esta traducción o este texto aparece ligeramente diferente, o bastante diferente, porque dice: si yo los echo, si yo estoy teniendo el poder para echar fuera a los demonios, ¿por qué sus hijos no los pueden echar? O sus discípulos, como diciendo: yo sí estoy liberando de demonios, pero sus discípulos no están pudiendo. Entonces, ellos ellos serán sus jueces, ellos les mostrarán que realmente yo tengo autoridad divina. ¿Por qué? Porque ellos no están logrando hacer lo que yo estoy haciendo. Y les dice en el verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si verdaderamente yo estoy destruyendo el reino de Satanás, quiere decir que ha llegado el reino de Dios. Ha llegado. Ustedes lo están rechazando, pero ha llegado. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hace del árbol bueno y su fruto bueno, o hace del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Y para comentarles este pasaje, vamos a pasarnos a la sombra porque este sol ya me está quemando. Vámonos a la otra sección de la sinagoga, a la otra banca que está ahí, donde ya hay una sombrita, y ahí comentaremos esta sección. Bueno, pues ya que estamos aprendiendo que no se trata de sacrificio, que no se trata de hacer mandas, que no se trata de legalismo, ya me vine aquí a esta sombrita que es bastante diferente de estar allá en el sol intenso que me estaba dando. Ya me estaba yo friendo literalmente, y justamente me viene lo que estamos estudiando y la actitud de estos fariseos al cuestionar a Yeshua por esa actitud tan compasiva, tan misericordiosa que tenía con sus discípulos, esa manera de observar la Torah de una manera tan relajada, incluso tan ligera, ese yugo tan fácil,
tan simple de dar énfasis en la vida del ser humano, en la necesidad del ser humano y esa manera tan alegre de vivir la vida, al grado de que le dieron el apodo de comilón, bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Bueno, ya que estamos entendiendo que ese es el énfasis de Yeshua, ese yugo y esa carga ligera, pues bueno, es sumamente apropiado terminar el estudio aquí en esta sección de la sinagoga donde está la sombra. Y bueno, me había puesto allá también un poco porque llegan muchos grupos aquí de turistas y de repente se sientan aquí y empiezan a hablar y ya no se oye muy bien, pero están a punto de cerrar aquí la sinagoga y con esto vamos a cerrar el estudio del día de hoy, del capítulo 12 en nuestra serie de las letras rojas. Así que está Yeshua confrontando la religión de su época o el aspecto rígido de la religión de su época. No toda la religión de su época, no todo el judaísmo en la época de Yeshua era así de rígido. Generalmente en un contexto cristiano se piensa que los fariseos en general eran malos, eran negativos, era una secta a la que Yeshua rechazó. Sin embargo, no podemos generalizar. Hubo fariseos que siguieron a Yeshua como Nicodemo y, bueno, qué hablar del apóstol Pablo. Así que no podemos generalizar, había diferentes interpretaciones, sí, como en todo y como en todas las épocas sigue habiendo aún en la actualidad, en todos los ámbitos de la religión existen los que tienen un enfoque rígido, legalista. Aún en el cristianismo, que promueve tanto la gracia, también hay grupos cristianos sumamente legalistas, y también dentro del judaísmo hay corrientes muy legalistas, y en este movimiento de las raíces hebreas o movimientos mesiánicos también hay gente que hace mucho énfasis en aspectos externos de la Torah, aspectos de vestimenta, aspectos de comportamiento externo, y dejan muchas veces pasar los aspectos más importantes de la Torah, que es la misericordia. Y bueno, pues aquí era tanto el enojo de estos líderes religiosos rígidos, era tanto el enojo que tenían con la misericordia, con la compasión, con la flexibilidad que estaba teniendo Yeshua, que le empiezan a decir que él estaba representando al príncipe de los demonios. Y pues aquí Yeshua les empieza a decir que bueno, pues les será perdonado cualquier cosa que ellos dijeran, y eso podría aplicar hasta la actualidad. Cualquier cosa que digan en contra de Yeshua, les será perdonado. Él mismo, al estar en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yeshua mismo intercedió por aquellos que, no entendiendo la gracia, la misericordia, la paciencia de Dios, lo rechazan, blasfeman de él. Por ellos Yeshua oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero lo que sí dice es que el que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que si tú tienes el testimonio claro de las Escrituras y una voz, ese silbido apacible de parte de Dios, que tú sabrás, solo tú sabrás y confirmarás, y te aseguro que no tendrás la menor duda de que esa voz dentro de tu conciencia te va a mostrar a través de las Escrituras que Yeshua es quien dijo ser, que sus enseñanzas son verdaderas, que no hay absolutamente nada que podamos rechazar de él, porque su mensaje es contundente, su mensaje es lleno de verdad. Dice la Escritura que él era lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Es imposible rechazarlo. Así que si tú conoces su mensaje y el Espíritu de Dios te guía al arrepentimiento y te muestra que realmente Él es quien dijo ser, negar ese testimonio, negar esa contundencia que tú sabes que es verdad, entonces ese es el pecado imperdonable. Si alguien no ha tenido una revelación acerca de Yeshua y simplemente
ha recibido un mensaje distorsionado de parte de él, y pues en base a ese mensaje distorsionado que ha recibido de él, pues lo rechaza, porque simplemente está rechazando un personaje creado y que no es el Yeshua histórico, y le rechaza. Bueno, pues eso le será perdonado. Lo que no le será perdonado es cuando ya las palabras de Dios, que son espíritu y son vida, te muestran sin lugar a dudas que es tiempo de arrepentirte, y si aún así no te arrepientes, entonces eso es lo que se conoce como el rechazo, la blasfemia del Espíritu de Dios hablándote. Y a ellos es a quienes Yeshua les dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Sí, y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podría saquear su casa. Y el hombre fuerte también podría ser una referencia a un concepto que se conoce en el judaísmo como el Yetzer Hara. El Yetzer Hara es la inclinación al mal, es esa inclinación interna que incluso en ciertas corrientes del judaísmo se identifica al Yetzer Hara, la inclinación al mal, con Satanás, con esa inclinación que nos lleva a ser rebeldes, a ser orgullosos. Y podría ser que esta sea una referencia, esto del hombre fuerte podría ser que sea una referencia a esa inclinación al mal que existe en el ser humano, que nos hacen rebelarnos en contra de sus mandamientos, de su palabra. Y la pregunta que hace Yeshua es, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Cuál es la casa del hombre fuerte? ¿Dónde habita esa inclinación al mal? Pues esa inclinación al mal habita dentro de nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Su casa, la casa del hombre fuerte, es nuestro cuerpo. Por eso el apóstol Pablo habló en su carta a los Romanos de que en su interior se deleitaba en la ley de Dios, pero se manifestaba en sus miembros una ley que lo llevaba a la ley del pecado y de la muerte. Se manifestaba en sus miembros. Así que Yeshua pregunta, ¿cómo puede entrar alguien a atar a ese hombre? ¿Sí? ¿Cómo puede entrar a la casa y al cuerpo y atar a ese hombre fuerte y tomar posesión del cuerpo, tomar posesión de la casa si primero no ata al hombre fuerte? Y entonces podría saquear su casa. Entonces este cuerpo podría ser liberado para servir a Dios. Y es lo que está preguntando, ¿cómo puede hacerlo? Hay que atar al hombre fuerte. ¿Y cómo poder atar a la inclinación al mal? Si esto es así, si la inclinación al mal puede ser limitada, puede ser atada, puede ser obstaculizada, ¿de qué manera podemos hacerlo? Bueno, en la misma escritura se nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Okay? Someteos a Dios. ¿Cómo nos podemos someter a Dios? A través de sus mandamientos, a través de su palabra. Y el énfasis y la esencia y el espíritu de su palabra es la misericordia y la compasión. Si nos sometemos al espíritu y a la esencia de su palabra, que es la compasión, que es la misericordia, que es el amor, entonces el diablo huirá de nosotros. Toda esta inclinación al mal, todo esto huirá de nosotros. Y no tenemos otra opción. No tenemos otra opción porque Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Tenemos que tomar una decisión. O estamos con Él o estamos en contra de Él. O nos sometemos a Él o nos sometemos al diablo, a quien justamente Él les dijo a aquellos discípulos que habían creído en Él. En el Evangelio de Juan, Yeshua les dijo a algunos de los judíos que habían creído en Él, les dijo, si ustedes permanecen en mis mandamientos, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. O sea que no nada más se trata de creer en Él, se trata de guardar sus palabras, de permanecer en sus palabras, de permanecer en su interpretación de la Torá, y entonces si lo hacemos así, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres y podemos entonces dar fruto adecuado. Aquí es imposible que un árbol malo dé frutos buenos. ¿Cómo podemos hacer el fruto, el árbol bueno? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues unidos a la vid verdadera. Él dijo, el que en mí permanece, ese va a llevar mucho fruto. Así que esa es la esencia de lo que está enseñando aquí en el texto del versículo 25 hasta el versículo 37, en lo que concluye diciendo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa
que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Más vale que tengamos en cuenta lo que decimos, más vale que tengamos en cuenta lo que sale de nuestro corazón, porque un día tendremos que dar cuentas de lo que hablamos. Y cuando es tan contundente en la manera de responderles, le dijeron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur, hablando de la reina de Saba, que fue a escuchar la sabiduría de Salomón. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Así que, pues, es increíble que esta gente le estaba pidiendo más señales, más prodigios a Yeshua. Así que una de dos, o estaban despistados o no sabían, no se habían dado cuenta de todos los milagros que Yeshua estaba haciendo en esta región, o simplemente seguían endurecidos. Seguían, a pesar de milagros y milagros y milagros, querían seguir viendo señales. Yo me inclino más por esta segunda opción. ¿Por qué? Porque ha sido la naturaleza de este pueblo duro de cerviz. Ya desde la época del Éxodo, a pesar de ver tantos milagros extraordinarios, a pesar de todo eso, no se arrepintieron. Así que, pues, Yeshua está diciendo que va a venir un gran juicio sobre ellos por no haberse arrepentido. Así que ante todos los milagros y señales, lo que podemos aprender es que el corazón del hombre no cambia con milagros, con señales, que necesitamos escuchar ese silbido apacible del Espíritu que nos lleva a arrepentirnos. Si tú estás escuchando ese silbido apacible, es tiempo que te arrepientas. ¿Por qué? Porque por algo has recibido toda esa revelación de parte de Dios. Así que bueno, pues vamos a finalizar el capítulo. Nos vamos a ir aquí a la parte de afuera para terminar este capítulo y recapitular y concluir la reflexión de por qué fue destruida esta sinagoga. Ya me están corriendo de esta sinagoga. Y pues bueno, al correrme de esta sinagoga, una vez más será el momento propicio para entender por qué fue destruida esta nación y qué tenemos que hacer para que Dios restaure la nación. Vámonos al cierre. Bueno, pues me corrieron de la sinagoga y pues bueno, por algo me corrieron. Era mucho mejor cerrar con este paisaje, sobre todo en el cierre de este capítulo 12, que tiene un aspecto en el que quiero profundizar un poquito, ya que allá ya estaban a punto de cerrar y quería yo tocar con un poquito más de profundidad lo que expresan los últimos versículos del capítulo 12, donde se encuentran palabras rojas. Y quiero que profundicemos un poquito más en este texto, en las letras rojas que aparecen de los versículos 38 al 45. Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y bueno, ya estamos viendo que él había dado señales, había estado dando señales extraordinarias, sanó a un hombre de una mano seca y entró también en un conflicto ahí doctrinal con algunos que estaban cuestionando a sus discípulos por comer en día de reposo, y estaba teniendo el conflictos doctrinales con unos líderes que se habían vuelto legalistas. Y entonces Yeshua está tratando de ablandar su corazón y está mostrando señales que prueban que Él es el Mesías, el Hijo de David, que vendría a sanar las dolencias del pueblo, que vendría a perdonar los pecados del pueblo. Y a pesar de todas las señales y prodigios que Él está haciendo, aquí le piden otra señal.
le piden más señales, le dicen, deseamos ver de ti señal. Le dicen a algunos de los escribas y de los fariseos, maestro, deseamos ver de ti señal. Y él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Así que aquí Yeshua le dice a algunos fariseos y escribas, y en esta generación seguro que sigue habiendo escribas y fariseos. ¿Quiénes eran estos escribas y fariseos? Bueno, eran líderes de la nación judía, líderes del pueblo de Israel en aquella época, que para aceptarle como el Mesías prometido, como el hijo de David, querían que les diera una señal. Le pusieron una condición para que estos líderes de la nación judía le aceptaran como Mesías. Y pongamos mucha atención a la señal que Yeshua les dice a estos escribas y fariseos que se les daría para que ellos creyeran que él era el Mesías. ¿Cuál es la señal que se le va a dar a los escribas y fariseos? Y podría ser que a los escribas y fariseos de nuestra época, a la casa de Judá, para que crean que él es el hijo de David, el Mesías prometido. Bueno, él tiene que cumplir una señal similar a la del profeta Jonás. Así como Jonás se lo comió un gran pez, también a Yeshua simbólicamente se lo comería un gran pez. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, voy a tratar de resumir un estudio que podría tomarnos mucho tiempo. Voy a tratarlo de resumir en 5 minutos, o no, está muy difícil, unos 7 minutos ahí alrededor. Voy a tratar de resumirlo. Este gran pez, ¿qué representa este gran pez? Bueno, Jacob le profetizó a Efraín y Manasés, los descendientes de José, los hijos de José en el exilio. Jacob les profetizó que de su descendencia vendría una gran multitud que serían como peces. ¿Okay? El símbolo por excelencia del cristianismo a lo largo de la historia ha sido el pez. El símbolo de la iglesia cristiana es el pez. Y históricamente podríamos rastrear a las 10 tribus del norte, los descendientes de Efraín y Manasés, los descendientes de la casa de José. Podríamos rastrear hacia dónde se fueron, y la descendencia de Efraín y Manasés, más específicamente de Efraín, se fue hacia occidente. Eso lo podemos verificar en la profecía de Oseas. Las 10 tribus del norte, que serían como peces, se irían hacia occidente. Esos peces que se fueron hacia occidente, se anuncia en Jeremías capítulo 16 que un día serían pescados, que un día serían partícipes de un segundo éxodo, que el primer éxodo de Israel fue de Egipto, pero que el segundo éxodo sería de la tierra del norte y de todas las tierras a donde fueron dispersados. Y en la profecía de Oseas se nos dice que el Señor rugirá como un león y los hijos vendrán temblando desde occidente. Así que estos descendientes de las tribus de Israel, que se multiplicarían como los peces del mar, ¿a dónde estarían? Estarían en occidente. Y hablando actualmente de la ideología o la filosofía o la religión de occidente, ¿cuál podríamos decir que es la principal religión o la principal fe de occidente? Pues es el cristianismo, de quien el principal símbolo es el pez. De manera que los hijos de Israel están dispersos, pero fueron absorbidos en occidente por lo que conocemos como cristianismo, ya sea católico o protestante. 2.000 millones de cristianos en occidente que son descendientes de las tribus de Israel. Así que ahí están hundidas
las tribus de Israel. La pregunta es, ¿y qué pasó con Yeshua? ¿Yeshua dónde está? Bueno, pues Yeshua, ¿por quién fue absorbido? Nada menos que el Imperio Romano, que fue quien causó esta dispersión, nada menos que el Imperio Romano, que fue el que llevó cautivo al remanente de Israel que quedaba en la época de Yeshua y que lo llevó pues totalmente para este exilio de 2000 años, y que después de un tiempo absorbió las enseñanzas de Yeshua y metió al personaje de Yeshua a este imperio, que también le cambió el nombre a este territorio. Este territorio se llamaba el territorio de Judea, el territorio de Israel. El Imperio Romano le cambió el nombre a este territorio por Palestina, en honor de los antiguos enemigos de Israel, los filisteos. Y el culto de los filisteos, esto es algo fascinante y es impresionante, el culto de los filisteos era el culto a un dios llamado Dagón, y el culto al Dagón era a través de la estatua de un pez, un gran pez. Así que trata de unir todos los cabos sueltos, trata de poner todas las piezas del rompecabezas y te vas a sorprender de esto. Esa religión de los filisteos, del culto a Dagón, del culto a este dios pez, pues fue transferida a todo el culto y dentro de la religión de Roma. ¿Cuál es la religión de Roma? La religión de Roma, que se componía de culto al dios Sol y a un montón de dioses de la mitología griega, después sufrió una metamorfosis y adoptó ciertos aspectos de la doctrina de Yeshua y de los apóstoles, y absorbió también ciertas enseñanzas, ciertos aspectos de las enseñanzas de Yeshua y de los apóstoles, los mezcló, los combinó con los antiguos cultos griegos, filisteos, y de esto se formó una gran religión llamada catolicismo apostólico y romano, cuyo pontífice máximo tiene una serie de vestimentas que hacen referencia al culto a Dagón. Hay un estudio muy interesante en un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso, que da toda una documentación de cómo el papado y muchos aspectos de la religión católica son simplemente una copia del culto antiguo de los filisteos al dios Dagón, que por eso pues esa capucha que usa el Papa tiene forma como de un pez y es en relación al culto a Dagón, y es justamente el Imperio Romano quien cambia todo este territorio para darle honra y honor a los dioses filisteos y a los filisteos enemigos del pueblo de Israel. Así que, así como Jonás fue comido por un gran pez, y Jonás, el nombre Jonás significa paloma, y paloma es un símbolo en la profecía de Oseas de las 10 tribus de Israel que estaban en Occidente. O sea que Jonás es un paralelismo, es un anticipo de la paloma incauta que habría de ser comida por el gran pez, que ahorita lo podríamos identificar como Dagón, como Roma, donde están mezcladas todas las multitudes de los peces descendientes de las 10 tribus de Israel. Y nada menos que ahí también está cautivo o está sumergido el representante de las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquel que habría de sacarlas del exilio, aquel que habría de tomarles del cautiverio y traerles de vuelta a la herencia con Judá, aquel que habría de traer del cautiverio a las 10 tribus y unirlas al palo de Judá. Así que la señal para que los escribas y fariseos crean, y les digo que esto ya está empezando a suceder, les he mencionado de un sacerdote judío que vive en Jerusalén, que está empezando a descubrir y simplemente con el estudio de textos en hebreo en relación al Mesías, está empezando a darse cuenta que el cristianismo simplemente son las ovejas perdidas de la casa de Israel, que Jesús fue en búsqueda de ellas para traerlas de vuelta y unirlas
al palo de Judá, a la casa de Judá. Y cuando el pueblo judío, cuando los escribas y fariseos de esta generación vean que efectivamente Yeshua está saliendo del gran pez, de esa gran religión de Roma, y está quitándose todo el atuendo y toda la vestimenta, así como José el soñador lo hizo, quitándose todo el atuendo y toda la vestimenta egipcia, y deje de hablar a través de intérpretes y les hable en su propia lengua y se identifique como sus hermanos y traiga consigo a toda la descendencia de Israel, a las tribus que fueron absorbidas por este gran pez. Entonces los escribas y fariseos creerán que Él es el Hijo de David. Así que lo dejo a su consideración, ya que Yeshua menciona que esa es la señal que le va a ser dada a los escribas y fariseos. Y pues en aquella época el anticipo de eso fue 3 días y 3 noches en el sepulcro. Esa fue una señal para que ellos creyeran que Él cumpliría una señal como la del profeta Jonás. Sin embargo, a pesar de que resucitó, pues a pesar de eso muchos no lo creyeron. Muchos de ellos incluso sobornaron a los soldados para negar el hecho de la resurrección. Y por eso Él les dice que su juicio iba a ser muy severo, porque a pesar de que vieron evidencias de que Él resucitó, aún así algunos lo negaron. Pero bueno, siempre hubo un remanente de creyentes. Y después menciona a la reina del sur. Esta es la reina de Saba, que cuando se enteró que había un hombre muy sabio, en referencia al rey Salomón, pues dice que vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y concluye en los siguientes 3 versículos diciendo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esa generación que rechazó a Yeshua, que rechazó la evidencia tan contundente que él dio de la resurrección de los muertos, Yeshua dice que le pasará algo terrible. ¿Qué le pasará? Que, bueno, pues él vino, liberó a su pueblo de sus pecados, lo perdonó, trajo misericordia, echó fuera demonios, vieron evidencias de que estaba echando fuera demonios, y de acuerdo a la tradición judía, solamente el Mesías haría el nivel de milagros de liberación de demonios que él estaba haciendo. O sea que él dio evidencias contundentes de que él era el Mesías, pero a pesar de eso le rechazaron. Entonces dice: bueno, yo vine, limpié la casa, eché fuera demonios, y a pesar de eso me rechazaron. Bueno, una vez que me rechazan, ¿qué pasaría cuando le rechazan? Bueno, pues todos esos demonios que fueron expulsados en esa generación, todos esos demonios que salieron huyendo cuando él liberaba a toda esa gente, dice que pues un día regresarán y los verán que siguen en su actitud de falta de arrepentimiento. Verán que siguen juzgándose unos a otros, que siguen criticándose unos a otros. Lo mismo por lo que empezamos este estudio. ¿Cuál fue la razón del juicio? La razón del juicio, la razón de la destrucción del templo en Jerusalén, la razón de la destrucción de todas las sinagogas de esta área fue ¿por qué? Por falta de compasión, por falta de amor los unos por los otros. Así que viene él, por un momento la gente le escucha, pero cuando se va, una vez más vuelven a caer en la misma actitud de juicio, de falta de compasión, y alrededor de 35 años después, un poquito más, el templo fue destruido. Yeshua dijo: del templo no quedaría piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque todo el testimonio de amor, de compasión, de misericordia que él dio, no les fue suficiente. Entonces, ¿qué sucedió? Pues todos esos espíritus inmundos, los que cayeron en los cerdos, todos los espíritus inmundos de los que fue liberada esa generación, al volver vieron que la casa estaba barrida, adornada, y dice que tomaron 7 espíritus peores que él, y entrados moraron en cada hombre de esa generación. Y por eso es que los acontecimientos del pueblo de Israel, desde la época de Yeshua hasta nuestros tiempos, han sido
los peores en toda la historia, por el testimonio tan fuerte que recibieron. Que no se nos olvide, el énfasis que Yeshua está dando en este capítulo, el énfasis de la compasión, de la misericordia que Él está teniendo, de ir en busca de lo que se perdió. Y hay una ceremonia que se lleva a cabo en toda boda judía. Al terminar la ceremonia de boda, se rompe una copa de cristal. ¿Por qué se rompe una copa de cristal al terminar una boda judía? Bueno, pues es una referencia al templo en Jerusalén, es una referencia a que el templo de Jerusalén está destruido y es una referencia a ese texto que dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Ese texto del salmista que dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no pusiere a Jerusalén por encima del máximo de mi máxima alegría. Así que es un recordatorio por Jerusalén, es un recordatorio por el templo en Jerusalén que está destruido. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué en una ceremonia de boda en que todo es felicidad, todo es dicha, se tiene que recordar que el templo de Jerusalén está destruido? ¿Por qué? Bueno, los rabinos instituyeron esta ceremonia para que no se le olvide a cada nueva pareja que se está casando cuál fue la destrucción del templo, cuál fue la causa de la destrucción del templo, que fue por falta de amor o por odio gratis, como se le conoce en hebreo, por odio gratuito. ¿Qué quiere decir? Por pelearse por cosas insignificantes. Aquí vemos que se están juzgando unos a otros. Aquí vemos que se están criticando por la interpretación que tienen diferente de la Torah unos y otros. Aquí vemos que a Yeshua al principio del capítulo lo van a cuestionar porque sus discípulos no están interpretando adecuadamente la Torah de acuerdo a la perspectiva de otros con una interpretación muy rígida de la Torah. ¿Por qué están comiendo espigas en día de reposo? ¿Por qué están haciendo esto? A Yeshua lo están acusando por qué sanar en día de reposo. Y los rabinos instituyeron que se hiciese este rompimiento de una copa de cristal para recordar que el templo en Jerusalén fue destruido por este tipo de peleas, por odio gratuito, por estarse peleando por cosas absurdas sin importancia. Y para que nunca se le olvide a esta nueva familia, a esta nueva pareja, que algo que puede ser muy costoso en construirse, algo que lleva muchos años de sacrificios, de esfuerzo, como es un matrimonio, una relación matrimonial, se puede romper por un descuido, por una cosa absurda. El cristal es muy caro, es muy costoso. El cristal cortado es algo que implica una fabricación muy compleja, y que a pesar de que su fabricación es muy compleja, muy difícil, muy delicada, se puede romper de una manera muy fácil. Cualquier descuido se te cae y ya se te rompió. Algo que cuesta mucho se puede destruir muy fácil. Entonces, aquí tenemos la enseñanza de que un matrimonio que puede costar mucho en construirse, se puede destruir por cosas absurdas, por pleitos, por cosas sin importancia. Lo mismo le pasó a la nación de Israel, una nación que costó tanto trabajo, tanto esfuerzo, la salida de Egipto, toda la historia del pueblo de Israel, todo lo que vemos en las Escrituras, que implicó el que Dios sacara a esta nación con prodigios, con señales de Egipto. Toda la historia del pueblo de Israel es algo sobrenatural, algo increíble. ¿Y por qué la nación fue destruida? Por haberse olvidado del amor, de la compasión de Dios, por haber dejado de servir a Dios con alegría y por empezarse a pelear unos con otros por cosas absurdas, por aspectos superficiales de la Torah, y no hacer caso a los aspectos más importantes de la Torah, que es la misericordia, que es la compasión. Así que al contemplar todas las ruinas de estas sinagogas y todo lo que quedó de esta tierra, nunca se nos olvide esto. Y al estar hablando de todas estas cosas,
Yeshua, pues por supuesto que se está metiendo en problemas con la religión establecida, que se quieren mantener en esa dureza de corazón, en esa rigidez, se empieza a meter en problemas y nos dicen los últimos versículos que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y les dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y esto en el Evangelio de Marcos se nos aclara un poquito mejor, ya que ahí dice que la razón por la que su madre y sus hermanos le fueron a buscar es porque estaban preocupados por su integridad física, porque él estaba confrontando al sistema religioso rígido, legalista, que se habían hecho como odres viejos y que estaban ya planeando cómo destruirle, estaban planeando cómo matarle, y entonces la mamá y los hermanos pensaron que estaba fuera de sí, dijeron wow, se está metiendo en problemas, y ellos con temor fueron a tratar de rescatarle, y cuando van a hablarle le dicen a Yeshua, y la respuesta de Yeshua es, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Se dirige a sus discípulos y dice, bueno, mi familia, ¿quiénes son? Mis discípulos son mi familia, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y en otro evangelio, Yeshua dice que quienes oyen la palabra del Señor y la hacen, quienes la oyen y la hacen, esos son su madre y sus hermanos. Y la palabra de Dios en tiempos de Yeshua, ¿cuál era? La palabra de Dios en tiempos de Yeshua era la Torá, los profetas. Así que dice, los que oyen y los que hacen. Exactamente las mismas palabras que dijo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Todo lo que tú has dicho, haremos. Naaseh v'nishma. Así que Yeshua se identifica como su familia con aquellos que obedecen la palabra de Dios. Si tú has escuchado este mensaje y quieres que Él te considere como parte de su familia, pues lo único que tienes que hacer es, no nada más es escuchar, sino hacer. Poner énfasis en aquello en lo que Él está poniendo énfasis en este mensaje de las letras rojas. Este mensaje central cuyo énfasis es la gracia, la compasión y la misericordia. Padre, te damos muchas gracias por este estudio, te damos gracias por tu compasión, por tu misericordia. Y te rogamos que nos libres de caer en la actitud de esa perversa generación que pasó por alto la gracia, la paciencia que tuviste al enviar a tu Hijo a dar testimonio de tu amor. Ayúdanos a unirnos, a buscar la reconciliación los unos con los otros y hacer énfasis en aquello a lo que tú le das énfasis: el amor, la compasión, la misericordia. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén.